Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Qué interesante ver cómo Etán, el salmista, menciona las misericordias de Jehová y cómo Él se ha propuesto cantar de ellas perpetuamente. Vemos que sí, de generación en generación pudimos unirnos a Él también, quien guiaba, por supuesto, con cántico al pueblo de Israel, pero teniendo nosotros este salmo, podemos unirnos, especialmente aquellas que conocemos las dulces y constantes misericordias de Jehová. Ahora cambia el tono, pareciera que es Dios quien ahora, el Espíritu Santo, habla y dice lo siguiente en el versículo 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Cuando consideramos el trasfondo, yo creo que la mención del escogido debe llevar nuestra mente no solamente a David, sino hacer el recorrido, hacer los puentes correctamente a través de la Escritura para pensar en el único escogido de verdad de Dios, vamos a decir, en quien Dios, el Padre, tiene completa complacencia, aquel que es mencionado en Isaías 42, aquel quien el Padre identificó en el bautismo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando la voz del cielo confirmó que Dios tenía complacencia en su único hijo, ¿verdad? Estamos hablando de la descendencia. Si se dan cuenta, el versículo 4, para siempre confirmaré tu descendencia. Esto nos debe llevar al pacto que Dios hizo con David, registrado en 2 de Samuel capítulo 7, para poder, como digo, hacer estos puentes correctamente y llegar a el verdadero heredero del trono, quien es el hijo de David, ¿verdad? Recordemos que David era de la línea de Judá y que Dios había anunciado por boca del padre Jacob en Génesis 49, versículo 10, que el cetro, es decir, la línea real, vendría por medio de la línea de Judá. Y asimismo, más o menos 1000 años más tarde, desde este contexto, llegaría aquel que vendría a reclamar legalmente y correctamente el cetro, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que hacemos bien cuando estamos estudiando los salmos en darnos cuenta que normalmente hacen referencia, por ejemplo, al rey David, porque el rey David es una imagen tan maravillosa de quien sería, digamos, el descendiente que se sentaría a la diestra de su Padre, ¿verdad? En Jesucristo encontraríamos el verdadero y mayor David, pero esta sombra que nos deja el rey David es muy importante. Ahora, es importante que la veamos para ese momento, pero es importante que lleguemos a su cumplimiento, siempre apuntando al Señor Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Esto es el gozo, nuestro gozo de poder
interpretar los salmos correctamente a través del lente de quien nos ha revelado, quien ha sido la mayor revelación, como vamos a ver un poquito más adelante, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el unigénito, el heredero del Padre. Amén. Ahora, en el versículo 5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Verdad? Vemos que aquí el salmista alaba a Dios, ¿ya? Sin saber lo que Dios haría por medio de los cielos, ¿verdad? Porque él en ese momento no puede anticipar lo que nosotros conocemos a través de la Escritura. Por ejemplo, aquella estrella que guiaba, ¿verdad?, los sabios hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Ellos, por ejemplo, no entendían de pronto en ese momento cómo las constelaciones habían estado comunicando eventualmente aún el Evangelio por medio de las estrellas, ¿verdad? Es algo maravilloso saber que Dios creó las estrellas para servir como señales, tal como lo había dicho en Génesis capítulo 1, versículo 14. Donde vemos que dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Recordemos que Dios utiliza el tiempo para también verificar profecías sumamente importante. ¿Sabían que la astronomía es una herramienta magnífica? Cuando tomamos el tiempo de estudiarla, descubrimos algo fascinante, que realmente todas estas constelaciones que han ido pasando a través del tiempo han revelado la gloriosa obra del Redentor. Bueno, regresamos al Salmo en el versículo 6, donde dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Obviamente son preguntas retóricas que ya tienen una respuesta, no es que él esté buscando la respuesta, y responde él mismo en el versículo 7: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¡Qué belleza! Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esto inmediatamente me trae esa escena maravillosa de nuestro Señor Jesucristo calmando las aguas cuando sus discípulos pensaban que aún Él dormía y no le importaba, por ejemplo, que iban a morir. Una escena maravillosa de ver el dominio de nuestro Señor Jesucristo sobre exactamente la braveza del mar. Y luego recordemos cuando Él hasta camina sobre las aguas. Sabemos que esto es una imposibilidad, al menos que el creador de las aguas camine sobre ellas. Y vemos entonces a Cristo, el creador, en una imagen maravillosa, siendo anunciado aquí a través de este salmo maravilloso. Versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Me parece que el salmista conoce a Dios como poca gente lo llega a conocer tristemente. Muchos se conforman fácilmente con hacerse un Dios a su imagen.
en lugar de dejar que la palabra de Dios nos presente a Dios. Nuestra mente no puede entender, nuestras palabras se agotan con facilidad. Por eso estos salmos son tan importantes, porque nos ayudan. Recordemos que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Son cánticos que Dios nos está dejando para que podamos alzar nuestra mirada y dirigir nuestros corazones hacia Él. Ciertamente dice el salmista: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo. Aquellos que somos descendientes de Abraham debemos recordar las palabras de Génesis capítulo 15 versículo 1. Jehová era el escudo de nuestro Padre en la fe, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo, separado, único de Israel. Ahora, en el versículo 19 al 24, vemos la ayuda de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le provee al rey. Dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Ahora, ¿por qué el rey era poderoso? Porque el rey era representante y responsable por el pueblo entero. Recordemos que David tuvo esta responsabilidad de guiar al pueblo, al igual que Salomón, pero específicamente el mayor hijo, el unigénito, el maravilloso rey, el que no podía fallar, nuestro Señor Jesús. Dice así el versículo 19b: he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ahora veamos cómo progresa la palabra, estirando nuestra mente y corazón para llegar hasta donde quiere, ¿verdad? Dice el 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Recordemos, ¿verdad?, que Dios trajo la victoria completa por medio de nuestro Señor, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Así que hacemos bien, no solamente en pensar todo lo que Dios hizo por medio del rey David. Sí, hubo éxito durante su tiempo. Recordemos que hemos dicho que la era dorada fue aquel tiempo cuando Israel conquistó toda la tierra que Dios le había prometido. O sea, que quedó una imagen maravillosa de que Dios cumpliría su palabra. Pero a ese no era el fin. David murió, ¿verdad? Salomón murió. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver a Cristo, ¿ya? Fíjense en el 25 al 29, ya para terminar, dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Esto me lleva a Hebreos capítulo 1, donde encontramos estas porciones tan impactantes que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando de todo el Antiguo Testamento, hermanas, en estos postreros días, hablando del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
Saltemos al versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, aquí no termina el Salmo, hay muchos versículos más, pero lamentablemente hasta aquí las voy a dejar yo, pero espero que de todo corazón puedan ver cómo Dios mismo exalta a su Hijo para que encontremos en Él, nuestro Redentor, toda firme esperanza. Que Dios las bendiga.